Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a mirar este video que lo estoy realizando para proyectar un poquito más sobre los conocimientos históricos, literarios, lingüísticos, sociales y culturales. Eh, Empecemos prácticamente con la historia de la antigüedad, mirando que anteriormente la comunicación como tal, el lenguaje como tal, no existía. eh, el hombre se comunicaba a través de los jeroglíficos, del arte rupestre, y a este periodo se le llamó la prehistoria. Cuando aparece ese gran invento, la escritura, aparece la historia. Pero la comunicación y el lenguaje surge por necesidad del hombre, es una necesidad de comunicación. Esta necesidad de comunicación, desde el hombre primitivo hasta la actualidad, nos va a llenar de muchas emociones y de muchos sentimientos a lo largo de nuestra existencia. Cuando aparece la historia, y más adelante con todo esto de las conquistas en la antigüedad, las guerras y todo esto, va a surgir uno de los grandes imperios de la antigüedad, como fue el imperio griego, cuna de la civilización de la humanidad, donde surge el pensamiento filosófico, la, la teogonía, la cosmogonía, las matemáticas, y se comienza el hombre a indagar y a preguntarse el porqué de las cosas, el por qué existe el universo, quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos, quiénes son los dioses. Entonces los griegos tenían un pensamiento politeísta y una creencia en varios dioses, llamada politeísmo. Tenemos a Zeus, a Poseidón, etcétera, a muchos de los dioses de la antigüedad griega. Esto se le conoce como la mitología griega. En ese entonces, la comunión entre dioses y hombres era muy buena. Esa relación del hombre con los dioses ha sido fundamental, y eso lo podemos ver nosotros en las obras epopélicas que se generan a través de esto, como la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero, que no se sabe si es un escritor o es un grupo de escritores que se denomina Homero. Ahí está el gran debate hasta la actualidad. Pero todas estas situaciones que se dieron en Grecia van a generar un gran avance, y nosotros en la actualidad tenemos mucho de la sabiduría griega y del legado de los griegos como tal. Tenemos la política, tenemos el surgimiento de las matemáticas, de las ciencias, de la medicina, y grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que van a generar un proceso de transformación en la vida del ser humano. Todo este compendio es relevante para generar un proceso de transformación en la civilización. Con los griegos surgen las polis, las ciudades-estado. Se dieron dos grandes ciudades en la antigua Grecia, la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. La ciudad ateniense educaba a sus niños para el arte, la filosofía, para las humanidades. En cambio, en la ciudad de Esparta era un estado totalitario y militarista, y se entrenaba desde los niños muy pequeños para el arte de la guerra. Así es como el arte militar y las humanidades, el arte, la filosofía, se unen para forjar uno de los grandes imperios que ha sido llamado la cuna de la civilización de la humanidad. Gracias a sus aportes podemos mirar grandes avances en las ciencias y en cualquier campo del saber en la actualidad. Más adelante, el imperio griego cae y surge el imperio romano. Este imperio romano va a ser el imperio más cruel y más sanguinario que ha existido sobre la faz de la tierra. Lógicamente que van a heredar la cultura, el pensamiento, el arte y la política
que vienen de Grecia. Ya en Grecia se habían hecho construcciones arquitectónicas y se había hablado de política y estaban ejerciendo la política. Ya con los romanos esto se va a fomentar más. Toda esta parte histórica es muy importante para el desarrollo del lenguaje. En el caso del castellano nosotros tenemos prefijos y sufijos de origen griego y palabras que provienen del latín, o sea, de los romanos. El latín era la lengua oficial hablada por el Imperio Romano. Hay que entender aquí que hay dos imperios romanos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, que surge como imperio antes de Cristo, y en él se va a desempeñar mucho las campañas militares, las conquistas. Por eso, cuando usted mira y observa las tropas romanas en territorio, lo que hoy en día conocemos como Israel, era porque los ejércitos romanos estaban invadiendo. Como todo imperio va a imponer, al igual que los griegos, su lengua, su cultura, su política, su economía, su forma de pensar y su cosmovisión, su religión. Tanto los griegos como los romanos eran de creencia politeísta, o sea que creían en varios dioses. En el Imperio Romano va a haber unas grandes transformaciones y unos grandes acontecimientos, no solamente en el arte de la guerra. Perfeccionan mucho el arte de la guerra. Comienzan a heredar esto lo toman de los antiguos espartanos y van a perfeccionarlo. Con todas estas invasiones que van haciendo los romanos, no solamente hacia la península ibérica, sino que también se van hacia Asia, pues van dejando consigo una huella marcada de lo que es su lengua, su cultura. Y como eran soldados, entonces pues van a hablar el latín vulgar. Ese latín vulgar del vulgo, ese es el que se va a impregnar. Y eso es lo que más adelante, con el paso del tiempo, se va a mezclar con los dialectos en el caso de la península ibérica, y estos dialectos van a formar las lenguas romances, de las cuales surgen el castellano, el francés, el italiano, el portugués, el éuscaro y otras lenguas más. Entonces se van a impregnar palabras tanto del griego como del romano, específicamente del latín, a la naciente lengua castellana más adelante. Después de que los romanos, en un hecho histórico que todos conocemos, crucifican a Jesús, y después de la muerte de Jesús, unos años después, vienen los bárbaros. Los bárbaros se instalan al norte del Imperio Romano de Occidente, lo que hoy en día conocemos como Italia. Se instalan en calidad de confederados para cuidar la frontera. Ante la negativa posterior del no pago por haber cuidado estas fronteras, pues los bárbaros entran, saquean el Imperio Romano de Occidente. Los romanos no quieren perder su poder político, económico y militar como tal, y huyen a conformar el Imperio Romano de Oriente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se da inicio a un periodo que se llamó la Edad Media. La Edad Media comprendía entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Un periodo histórico también importante, porque después de la muerte de Jesús, sus seguidores comienzan a crear la nueva religión, el cristianismo, y este cristianismo primitivo va a generar un proceso, y después el Imperio Romano lo adopta como religión oficial con Constantino. Y es ahí donde va a surgir el catolicismo como tal durante la Edad Media. Y durante la Edad Media,
el gobierno va a estar centrado en el poder eclesiástico dado por el Vaticano en Roma. Es el poder absoluto que tiene el Vaticano en este entonces. Los clérigos o sacerdotes eran los depositarios del saber en la Edad Media. Se da un sistema económico llamado feudalismo, está el señor feudal, aparecen ya lo que son las monarquías, los reyes, pero los reyes están supeditados a lo que el papa dice, entonces surgen los papas hombres de Estado. Toda esta situación conlleva a que el pueblo vaya perdiendo muchas garantías sociales y lentamente, poco a poco, hay un inconformismo, pero también se va a manifestar en la literatura. Los escritos literarios que se van a dar en la Edad Media van a expresar todos este tipo de acontecimientos. Entonces empezamos con la Edad Media, específicamente con el Cantar del Mio Cid, una obra literaria que va a narrar las aventuras de un héroe. Aquí ya va a ser la épica. La épica son narraciones o hazañas heroicas de un héroe de guerra. La diferencia con la epopeya de la antigua Grecia es que en la antigua Grecia el héroe se enfrentaba con los dioses. En la Edad Media, el héroe se enfrenta por defender el valor. Hay gallardía, demuestra en el aura del Mio Cid la palabra, la rectitud. Hay un héroe y ese héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Está la lucha porque vienen los árabes a la península ibérica y en la península ibérica los árabes se van a enfrentar con los cristianos y es ahí donde moros y árabes comienzan esta lucha. Pero no solamente van a estar los árabes, sino que también van a llegar los judíos a la península ibérica. Pero este intercambio cultural también va a ser un intercambio que va a beneficiar en la economía, va a beneficiar también en la parte cultural y lingüística. Y tenemos más de 4.000 palabras en el castellano que son de origen árabe. Eso es algo que tenemos que analizarlo desde el contexto histórico de las invasiones. Entonces tenemos palabras como almacén, abadía, abarrote, que son palabras de origen árabe. Y también tenemos palabras de la lengua judía, de la cultura judía. Entonces hay que reconocer que durante la Edad Media, judíos, cristianos y musulmanes convivieron culturalmente y esto dio también grandes avances. Por ejemplo, uno de los grandes avances fue la primera escuela de medicina que en la ciudad de Córdoba, que fue fundada prácticamente por los árabes, y los caminos que también fueron, ya los romanos habían dejado parte de los caminos, pero necesitaban comercializar y ante esta necesidad pues los árabes comenzaron y los judíos a ampliar esos caminos en la Europa, específicamente en España como tal, y permitiendo el tránsito y el intercambio de mercancías. Esto va a contribuir a que la economía en ese proceso y en ese transcurso de tiempo comience a tener una alza. Es de notar que lógicamente está el sistema feudal y es una de las características. Entonces aparecen ya los reyes, como les venía comentando, ya hay una situación política, ya hay una situación económica, pero también va a haber un descontento y poco a poco se va generando, va a aparecer la Santa Inquisición, un tribunal eclesiástico encargado de perseguir a las personas que hacían ciencia en la época. Por eso muchos de ellos fueron quemados o otros en la guillotina. Por ejemplo, tenemos el caso de Galileo Galilei,
quien estuvo preso por atreverse a confirmar lo que ya Ptolomeo había dicho, de que la Tierra no era el centro del sistema solar. En aquel entonces, la iglesia era la que tenía la única verdad absoluta. Y en esa época, quien se atrevía a pensar lo contrario era perseguido. Entonces decía la iglesia que la tierra era cuadrada y plana. Y todo el mundo tenía que pensar como el clero lo decía. Pero mentes inquietas, pensantes, no se quedaron con eso y fueron indagando, fueron observando. Y a pesar de tener muchas vicisitudes, lograron prácticamente decir la verdad y confirmar. Todas estas situaciones que se fueron generando en la Edad Media va a generar un movimiento literario y artístico llamado el barroco. ¿Qué es el barroquismo? El barroquismo es el arte. Es un arte en el cual se exagera en los adornos, en la pintura, en la escultura, en las construcciones. Y en el campo literario, en la poesía, en los escritos, también se exagera con el uso de adornos. Pero eso es un movimiento revolucionario que está en contra de los lujos de los nobles y los reyes mientras el pueblo prácticamente estaba aguantando hambre. Toda esta situación va a generar un movimiento, pero ese es un movimiento de rechazo hacia esa situación. Pero no se va a hacer con violencia, se va a hacer del movimiento artístico y literario. Por eso es que el arte, la literatura, la pintura, la música, la poesía, busca observar, analizar y criticar una realidad para poderla transformar. Un pintor pinta sobre la realidad y el escritor escribe sobre la realidad con una intención que es dar a conocer esa realidad para transformarla. Esa es la misión, esa es la misión del arte. Hay unos que lo hacen por trascender, otros que lo hacen sencillamente para que se conozca la verdad y esa verdad cambie, como hay otros que sencillamente desdibujan esa realidad tratando de ocultar lo que en ella se da. Entonces, esa es la literatura de la evasión o el arte de la evasión, cuando no se quiere hablar de la propia realidad y se evade mediante palabras bonitas o mediante obras literarias hermosas o mediante cuadros hermosos, ocultando una realidad de la cual la humanidad está viviendo en su momento. Por eso, el verdadero artista, sea pintor, escultor, literato, maestro, debe de tener un compromiso, observar una realidad, cuestionar esa realidad para poderla transformar. Lógicamente que por eso se han perseguido. Desde la antigüedad se quemaban los libros, se perseguían las personas estudiadas, etcétera, etcétera. Porque la verdad siempre va a quedar, quieren que se quede oculta, y quieren que no se conozca la verdad. Esto no es nuevo, esto viene desde mucho tiempo atrás. Pero entonces la verdad, como decía Jesús, os hará libres, y Sócrates muere también por la verdad. El conocimiento no es información, el conocimiento es ir más allá, decantar, tener el proceso de cambio. Entonces, la Edad Media va a ser ese periodo histórico que se va a caracterizar por un pensamiento netamente teocentrista. Teo significa Dios, centrista, centro. Es aquí donde miramos nosotros de que el fanatismo religioso impregna no solamente a los clérigos de la época, sino a la sociedad en general. Y ya comienza a haber esa enemistad entre las diferentes creencias religiosas, que por eso más adelante el Papa Urbano II es uno de los que organiza las cruzadas cristianas, que es un hecho histórico
que fueron las 13 cruzadas, para acabar con los musulmanes y convertirlos a la fuerza al cristianismo católico de la época. En este periodo también va a estar Lutero, cuestionado, era un sacerdote y va a sacar la reforma, porque estaba en contra de lo que en ese momento el Vaticano estaba haciendo. Entonces dice la verdad, comienza a cuestionar, pide que se enseñe la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. El Vaticano y la Iglesia Católica siempre han querido tener el poder. Y es ahí donde en la Edad Media se corrompe y se divide en dos, en la Iglesia Católica Occidental de Europa y en la Iglesia Ortodoxa Oriental de Europa. La católica es la occidental y la ortodoxa es la oriental. Esta división se da por la corrupción que se dio dentro del mismo cristianismo en aquel entonces. La Iglesia Católica no acepta el control del Estado. Ella controla el Estado. La Iglesia Ortodoxa acepta el control del Estado. Ahí están las dos diferencias. En los rituales es casi lo mismo, en sus rituales religiosos y en todas sus cosas. Pero en su síntesis, en su génesis, no va a aceptar la católica el control y la ortodoxa sí lo acepta. ¿Por qué Colombia o América es de mayoría católica cristiana? Porque España queda al occidente del territorio europeo y lógicamente va a ser territorio católico. Entonces, durante todo este periodo se va a generar una gran división en este aspecto religioso. Entonces, como ustedes pueden analizar, anteriormente hoy siempre nos han dividido ideológicamente, ya sea por religión, por política, etc. Pero siempre va a ser la misma situación. Entonces, hablando desde la antigüedad. Las personas siguieron, los estudiosos siguieron la literatura, siguió los filósofos también, y esto contribuyó a generar un cambio, un proceso de transformación, y va a venir más adelante un periodo de transición. Y ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna se le va a llamar Renacimiento. ¿Por qué es importante este Renacimiento? Porque va a renacer el arte, la ciencia, la filosofía de la antigüedad griega. Se retoma lo griego, lo antiguo. Se retoma lo clásico. A eso se le conoce como el Renacimiento. Porque hay que entender el pensamiento de la Edad Antigua en Grecia, donde se mostraba el cuerpo normal y natural, pero en la Edad Media era pecado. En el Renacimiento se mira ya el cuerpo y empezamos con Miguel Ángel, quien comienza a hacer el cuerpo humano desnudo de niños, mujeres y ancianos, y es uno de los íconos del arte renacentista. Hay que mirar que también en la antigüedad griega también se desarrolló la literatura y los escritos, como el ensayo. Se estanca en la Edad Media y se retoma en el Renacimiento. La Edad Media se le conoce como la Edad de Oro del cristianismo y la Edad Oscura de la ciencia. Pero en el periodo del Renacimiento comienza a gestarse un nuevo pensamiento, una nueva ideología. El hombre comienza a ir mirando y cuestionando todo lo que está haciendo la iglesia y cuestiona a Dios. Esto va a generar un proceso de transformación. El hombre se comienza a alejar de Dios. Y aquí es donde comienza a surgir ese vacío existencial porque el hombre se aleja de Dios. Y surge la novela, con la obra magistral de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es la obra novelesca, y esa obra novelesca ya
comienza a hacer una relación del vacío existencial porque el hombre se aleja de Dios. Y este renacimiento va a dar paso con esta manifestación artística, literaria y con las obras de Miguel Ángel, un nuevo cambio en la mentalidad, un nuevo paradigma. Ya el hombre en la modernidad, en la edad moderna, se aleja totalmente de Dios, surgiendo un pensamiento totalmente distinto. El antropocentrismo, totalmente diferente a la Edad Media, que era el teocentrismo. En la Edad Media, si tú te enfermabas era porque Dios lo quería y era un castigo divino. O sea, tenían al pueblo con un Dios castigador. Ya en la Edad Moderna, las enfermedades no son castigo divino, es por una causa, una situación o un virus, una bacteria. Ya comienzan los filósofos, los biólogos y comienzan a generarse nuevos estudios y eso va a generar un nuevo proceso. Pero el hombre también se comienza a liberar. Se comienza a liberar y políticamente comienza la caída de las monarquías, de reyes. Políticamente las monarquías, los reyes comienzan a caer y va a surgir la democracia. Y con todo esto surgen también las ideas liberales, surge el capitalismo, o sea que ya el sistema feudal ya ha caducado. Ese sistema económico de la Edad Media ya caducó y surge el capitalismo. Ese capitalismo surge y también las ideas liberales. Y comienza todo un proceso. Pero también surge el romanticismo en Alemania. Y con las ideas románticas de libertad, de ser libre el ser humano, de no estar sometido a los vejámenes de la esclavitud que se venían desde la antigüedad y al sometimiento ideológico, político y social, pues va a generar nuevos procesos. Entonces, ya para ese periodo, pues van a surgir las constituciones, ya sea la Revolución Francesa y después surgen ya las constituciones. Con la Revolución Francesa surgen los derechos humanos, surgen las transformaciones. De ahí viene ya la consolidación de las naciones europeas. Y esto tiene una influencia en la literatura. Y la literatura va a influir sobre el pensamiento político y sobre el pensamiento social de ese entonces. Ya Napoleón hace su proceso en Europa. Simón Bolívar tiene la oportunidad de viajar a Europa y pues tiene contacto con la filosofía y el pensamiento de la época, lo que lo hace a él jurar en el Monte Sacro, pero todo esto viene detrás un maestro, Simón Rodríguez. Por eso es tan importante la labor del magisterio, porque se puede cultivar, se puede generar, se puede educar para hacer procesos de cambio. Si no los hace uno, los hará uno de sus estudiantes, como le pasó a Simón Rodríguez con su alumno Simón Bolívar. Entonces, y jura en el Monte Sacro liberar a América y ser el Napoleón de las Américas. Todo este proceso que empieza en Europa se traslada al continente americano. Pero acá no va a llegar la reforma, acá llega la contrarreforma, entonces llega primero acá, no va a llegar la reforma. Entonces comienza ya la consolidación de la edad moderna, las luchas independentistas, la creación de nuevas repúblicas, las constituciones, nuevos movimientos artísticos, literarios. Ya viene lo que es el romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo, el naturalismo y todos estos ismos que comienzan a entrelazar algo en el ser humano. Y ese algo es que como se ha alejado de Dios, porque hasta la filosofía de Federico Nietzsche plantea la muerte de Dios, entonces hay un vacío existencial. Y ese vacío existencial lo ocupa la novela. Pero entonces, ya aquí tenemos que analizar otro aspecto. Mientras que en la antigüedad griega,
el héroe partía y conocía el destino de su viaje. Por ejemplo, hablemos de Aquiles. Aquiles está en una gran dicotomía en su momento en la antigua Grecia. O se casa y es recordado por 2 o 3 generaciones, o se va a la guerra de Troya, muere y se inmortaliza. Su madre le plantea las 2 opciones y le dice, es mejor que te vayas a Troya. El héroe conoce su destino en la antigüedad griega, por eso están las epopeyas. En la actualidad, en la novela, el viaje no es hacia afuera, sino que es hacia adentro, hacia nuestra psiquis, hacia nuestro ser, tratando de ocultar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones y todo lo que de una u otra manera afecta al ser humano trascendental en el día de hoy. La crisis existencial se encuentra y por eso es que surge la novela como mecanismo para llenar ese vacío existencial. Ya tenemos un proceso claro, el por qué surge la novela. Después van a surgir movimientos literarios en América, mucho más adelante, ya en el siglo XX, con García Márquez, que es el boom de la literatura, y estos escritores van a plantear pues en sus obras literarias su propia ideología política. Detrás de las obras literarias siempre va a estar marcada una ideología política. Si usted mira a Gabriel García Márquez, va a mirar que sus obras son más de corte y de análisis y crítica a la realidad con un pensamiento izquierdista. Pero si usted va a analizar, por ejemplo, a este escritor peruano, que escribió Vargas Llosa, Ojos de Perro Azul, con sus obras y todo eso, va a notar usted que su pensamiento ideológico es más de derecha. Esa es una de las características de los escritores del boom latinoamericano. En la actualidad, la escritura es libre, tema libre, ya sea literatura urbana, que es lo que más está generando ahorita, literatura urbana, analizando diferentes tipos de situaciones. Y concentrándonos ya un poquito en Colombia, miramos cómo estas obras literarias han influenciado no solo en la cultura colombiana, sino también en la política colombiana. En la cultura colombiana miramos que siempre se ha carecido de identidad. Colombia, lastimosamente, es un país que carece de identidad y esta es la labor de los escritores en la actualidad. Tratar que por medio del arte, la literatura, la poesía, la música, se comience a generar conciencia de identidad, porque Colombia es uno de los mejores países, pero nosotros no tenemos identidad cultural colombiana. Entonces, cuando pasó todo esto que no tenía nada anteriormente, empezaron los escritos y todo sobre los héroes de independencia para tratar de elevar un nacionalismo. Pero eso ocultando muchas cosas y esto condujo a gobiernos propiamente dichos con esa tendencia ideológica nacionalista apabullando y lógicamente generando procesos no muy buenos, sino procesos de división y de conflicto en el país. Culturalmente también influenció el costumbrismo, sobre las costumbres, la época del campo, todo este tipo de literatura, pero lastimosamente el conflicto armado generó muchas de las cosas, porque no solamente hablamos del conflicto armado actual, sino el conflicto armado de antes, y esto generó procesos también de retraso en nuestra sociedad, no solamente en el ámbito económico, sino también en todos los ámbitos políticos, en la educación, en la cultura, y de ahí la forma de tener esta cultura un poco intolerante. Por eso el llamado es con esto de que sencillamente miremos que somos seres humanos trascendentales, que todos somos iguales y que ninguna ideología
nos debe separar. Podemos pensar distinto, podemos tener ideas diferentes, pero nunca podemos pasar más allá. Y no podemos tampoco seguir el juego de las divisiones ideológicas, matarnos por religión, matarnos por política, matarnos por fútbol o por un deporte. No, todo esto busca, o este video, lo que busca es que usted analice cómo a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido posiciones, guerras y todo esto, pero que es hora de generar un proceso de cambio, que podemos tener ideas diferentes, podemos de pronto tener gustos distintos, pero lo importante es el viaje hacia adentro, como lo plantea la neuropsicología de ahora, el viaje que tenemos que hacer a la introspección, ese viaje no hacia afuera, sino hacia adentro, como lo plantea también la novela. Entonces generar ahora procesos de cambio, unos procesos que nos permitan mirarnos más como seres humanos, menos materialistas, menos preocupados por el dinero, por el haber, por el consumismo. Recuerde, el consumismo es uno de los peores males de la sociedad actual y es lo que tiene a nuestro ecosistema vuelto nada y al sistema capitalista lo tiene muy bien. Entonces, usted es consciente de eso. Recuerde, debe dejar este mundo mejor de como lo encontró. Ojalá menos contaminado, ojalá con más amor, con menos materialismo y con más importancia sobre el ser. El ser es lo más relevante, no importa el tener, importa el ser. Esa es una de las grandes verdades de la humanidad y de las grandes verdades que tenemos que empezar a abordar ahora. Importa el ser, usted, que siente, que mira, que analiza, que cuestiona cómo se siente, cómo está, de dónde viene, para dónde va. Las proyecciones no son solo económicas, no son solo materiales, son trascendentales. ¿Qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué es lo que le quiere generar usted? ¿Será que solamente nacemos, crecemos, reproducimos y morimos? ¿O será que venimos a dejar un mundo totalmente distinto? Como lo planteó Jesús, como lo planteó Sócrates, como lo planteó también Aristóteles. Y a veces toca irse contra la corriente en muchas cosas para generar procesos de cambio. Y esos cambios se generan, como lo plantea la novela, en nuestro interior, en el viaje interno. No siendo más por el momento, los invito a su reflexión, a que hagan ese viaje interno. Un viaje a un mundo totalmente diferente para el futuro.